Ya. Buenas tardes a todos los que están acá presencialmente, un gusto tenerlos por acá. A los que nos visitan y nos ven también regularmente por Facebook, estamos comenzando un nuevo martes de estudio bíblico. Ya es tradición, aquellos que nos conocen, los martes, los domingos y ahora agregamos los días jueves con unas clases también. Quiero agradecer a los que nos visualizaron porque hubo buena recepción de las visualizaciones de Facebook y también presencialmente. Estamos comenzando un estudio que va a ser por todo el verano hasta por ahí marzo y creo que va a ser de mucho interés, de mucha claridad. Esperamos que muchos conceptos del cristianismo sean atendidos, sean entendidos y esperamos también más visualizaciones, más visitas por la página. Pero hoy día lo que nos convoca es comenzar con otra carta. Hemos dejado ya terminada la segunda carta de Timoteo y vamos a pasar a la hoja siguiente, porque en la hoja siguiente aparece la carta de Pablo a Tito. Y es muy interesante que estas tres cartas que hemos estado estudiando, primera carta de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo y ahora a Tito, son conocidas como las epístolas pastorales. Una palabra acerca de eso significa que Pablo, ¿no es cierto?, como apóstol, en su calidad de apóstol, le habló a mucha gente, por cierto, en todos sus viajes misioneros, pero tenía colaboradores especiales a los cuales les definió instrucciones. Y eso es lo que vimos en las primeras cartas de Timoteo y ahora vamos a ver de este colaborador, que ya lo vamos a presentar, que es Tito. Y vamos a ver que hay muchas similitudes en lo que vimos en Timoteo, se van a repetir en Tito. Y eso nos va a dar, obviamente, la misma impresión, que era muy importante salvaguardar la enseñanza, la doctrina para las futuras generaciones, cosa que ahora, 2000 años después de estas cartas, estamos conversando acerca de lo que se enseñaba en la primera etapa de la iglesia, de este cristianismo primitivo, y justamente que tenemos que conservar, que tenemos que aplicarnos al estudio de la Biblia para poder sostener y mantener esta enseñanza. ¿Algo más como introducción, Juan Manuel? Agradecer a Dios que podamos seguir compartiendo la Biblia y que, como decías tú, poder haber iniciado las clases de los días jueves, que son clases y que espero que puedan ser de mucha utilidad para todos, así como creo que han sido estas clases o este estudio bíblico de día martes. Y continuar con Tito, una carta que está cronológicamente antes que la última carta que se le escribió a Timoteo, pero claramente es el mismo autor y es a otro colaborador del Evangelio. Eso tenemos que tenerlo en mente, que Pablo le está escribiendo a personas que están trabajando por el Evangelio, que estaban dedicadas como él a predicar la palabra de Dios y le está dando instrucciones en su calidad de apóstol, con autoridad de apóstol. ¿Cuánto es lo que podemos aprender nosotros de esto? Mucho, muchísimo. Estamos escuchando por así decirlo, al entrenador darle direcciones a sus mejores jugadores respecto a directrices, respecto a cómo deben obrar. Y nosotros que somos amateur podemos aprender mucho a través de estas instrucciones que está haciendo Pablo a sus colaboradores Tito y Timoteo. Bien, pues voy a pedirle a Juan Manuel también que ore para comenzar y después vamos a leer los primeros 5 versículos de esta carta. Los vamos a proyectar también aquí en pantalla para los que no tengan Biblia. También aprovecho de pasar el aviso a aquellos que necesiten Biblia. Hemos conseguido estos nuevos ejemplares de una Biblia que se llama la Palabra de Dios para Todos. Es una versión más sencilla que el antiguo español de la versión Reina Valera. Así que a los que les interese, tenemos a disposición, pueden acercarse, pueden hablarnos incluso por el Facebook, por si quieren una Biblia nueva y que tenga un lenguaje más sencillo de entender. De hecho, vamos a leer una parte del versículo 2 de esta misma versión. Tradicionalmente ocupamos la versión Reina Valera, que es la más antigua. La primera traducción de la Biblia la hicieron justamente al español unos reformadores que son conocidos en la historia. Y esa traducción fue actualizándose. La última actualización es la de 1960, esa es la que habitualmente usamos y leemos. Pero hay versiones más fáciles de entender al español y por eso mismo tenemos ahora estas Biblias nuevas, verdecitas, para regalar a los que no lo necesiten. Así es, la Reina Valera es una traducción literal.
o lo más literal posible, o sea, palabra por palabra podríamos decir, del griego, del hebreo en el caso que corresponda, al español. En cambio, esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, es una paráfrasis o es una versión que adapta la idea a un lenguaje mucho más fácil para nosotros entenderlo, más que palabra por palabra, el concepto en general. Oremos entonces para estudiar la palabra de nuestro Señor, sabiendo que ella es poderosa para transformar nuestros corazones y para consolarnos y para transformarnos. Padre, te damos tantas gracias de poder estar frente a tu palabra, porque no lo hacemos, Dios, por nuestra habilidad, no porque lo merecemos, sino porque tu gracia nos atrae a ti. Señor, tu gracia nos ha sostenido, nos ha alimentado y nos ha fortalecido para que lleguemos a este lugar y para que escuchemos tu voz. Queremos, Señor, estar atentos a tu palabra, queremos recibirla con corazones dispuestos, como aquella buena tierra que da fruto a su tiempo, fruto que permanece y fruto que glorifica tu santo nombre, Señor. Te doy gracias porque podemos compartir, podemos leer esta carta que Pablo escribe a su colaborador Tito. Queremos nosotros ser enseñados, instruidos por ti para ser colaboradores también de tu evangelio, Señor, y llegar con tu verdad a muchos corazones que hoy día necesitan de ti, que necesitan de tu gracia, de tu perdón, de tu fuerza, de tu vida, Señor. Te pido, Señor, que tú lleves nuestras palabras, Dios, que hoy día conversaremos, que lleves tu palabra a través de las redes sociales también a muchos corazones, así como lo has hecho hasta hoy, Señor, y que estos corazones puedan reconocer que tú eres Dios y solo tú eres verdadero, Señor. Solo tu palabra es verdad y solo tu palabra santifica, purifica y da vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, leamos juntos el primer capítulo de la carta de Pablo a Tito, los primeros versículos hasta el 5. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Hasta ahí vamos a leer para comenzar esta carta, que como decíamos en la introducción, tiene muchas similitudes con Timoteo. Están escritas con el mismo tenor, con la misma intención, a sujetos diferentes, a personas diferentes, pero con la misma idea. Sí. Primero, saber quién es Tito. Sabemos que hay muchos Titos en la historia, generales, Tito, nombres comunes. Hay personas acá en Chile que se les llama Tito por sobrenombre o como un disminutivo. Por lo tanto, este Tito no es igual que los otros Titos, es un Tito particular de la historia. Nosotros teníamos nuestro Tito aquí. Claro, por eso que vuelva. Conocemos personas de sobrenombre, apodos, llamados Tito. Entonces, ¿quién es este Tito y cómo podríamos saberlo? Bueno, la Biblia nunca da una descripción ni una biografía de ningún personaje más, tal vez de Jesucristo, a través de los evangelios, del cual tenemos más conocimiento que cualquier otro hombre de la antigüedad de hace 2000 años. Pero Tito aparece mencionado en todas las escrituras, más o menos 13 veces por ahí aparece en los escritos del Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pablo. Como hemos estudiado Corintios, primera y segunda carta de Corintios, ahí es muy recurrente el nombre de Tito. Tito es un personaje que ha sido colaborador de Pablo, eso lo sabemos, que aparentemente, aunque no lo sabemos esa parte con certeza, fue parte de su ministerio desde el primer viaje misionero, porque hay una referencia un poco cruzada con respecto a lo que sucedió en Hechos, capítulo 15, donde hubo un concilio en Jerusalén. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para ubicar a Tito en una escena que es muy importante. Más o menos cuando hubo un cierto número de convertidos, de nuevos creyentes que eran de origen griego, se estaba pensando que a los nuevos creyentes se les tenía que también
circuncidar, un rito que es meramente judío. Y cuando empezó a aumentar el número de creyentes no judíos, es decir, de habla griega o de otras nacionalidades, hubo discusión en el seno de la iglesia, estoy hablando entre los mismos apóstoles, Pedro, Santiago, Pablo, acerca de qué iba a pasar o qué se debía hacer con los nuevos creyentes. Y hubo un concilio en Jerusalén que está relatado en el capítulo 15 de Hechos, donde discutieron este tema. Y por una referencia cruzada que está en Gálatas, que traje también por ahí, a ver si nos ayuda nuestro comunicador Jeremías. Hay una referencia en Gálatas que todos apuntan a que ese problema que se resuelve en Jerusalén y que está descrito en Hechos 15, Tito aparentemente participó o estuvo con el apóstol Pablo en esa ocasión. Y lo que nos dice Gálatas, que es otra carta del Nuevo Testamento, que en ese periodo de tiempo a Tito, que era de padres griegos, y ahí sabemos que es griego, ¿no es cierto?, a diferencia de Timoteo, que era griego por parte de padre y una madre judía, ¿ya?, Eunice. En el caso de Tito, ambos eran griegos. Y la discusión que estaba habiendo en el seno de la iglesia era si acaso a los nuevos creyentes había que circuncidarlos para ser salvos, para entrar en plenitud a la iglesia. Y Pablo se opone a esa idea porque sabemos que la salvación es por fe. Y ese rito que fue instituido por Dios es válido para los judíos y hasta el día de hoy ellos se circuncidan. Pero no tiene que ver eso con una señal o como una manifestación externa de la salvación. Y ese asunto se zanja en este concilio que se conoce como primer concilio, como el concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Y en esa ocasión, a través de la carta de Gálatas, podemos saber que Tito acompañaba a Pablo a esa discusión, porque habían personas, él dice que habían falsos hermanos que querían robar la libertad que estaba en Cristo Jesús para conducirnos a una esclavitud, a someternos a normas que sí eran válidas para una etnia en particular, pero que no tenían que ver con el problema mismo o con el tema mismo de la salvación. Así es. Por lo tanto, de ahí tenemos alguna información de que Pablo llevó a Tito para Jerusalén, y estamos hablando del año aproximadamente 50 de nuestra era, donde se sitúa este concilio de Jerusalén. Por lo tanto, él debe haber sido uno de los primeros conversos por el ministerio de Pablo y Bernabé, y empezó a acompañar a Pablo en Jerusalén, y así en muchos viajes misioneros, y ahí después lo encontramos entre los años 55 y 58, involucrado en los temas de Corintios, y eso lo sabemos porque hemos leído Corintios los días domingos, donde este hombre, Tito, ha sido el cartero de Pablo al llevar la segunda carta, y también involucrarse en el problema de los corintios. Vamos a también, para que se entienda y contextualizar, sabemos que Corinto era una ciudad griega y también una ciudad que tenía muchos problemas. Primera y segunda de Corintios nos habla de los problemas que tenía la iglesia que estaba en Corinto. Y Pablo manda de emisario a Tito, sobre todo en la segunda, para la carta y para ver la respuesta de las instrucciones que Pablo había, las observaciones que Pablo había dado a esa ciudad, a esa iglesia de esa ciudad. Y por lo tanto ahí lo veo muy involucrado en esos años a Tito en los conflictos y las situaciones que se estaban dando en Corinto. Y después pasa algún tiempo y ahora en esta carta es mucho más posterior a la primera y segunda carta de Corintios, se estima que es de finales o principios de los 60, donde Tito, claramente lo dice el versículo 5, estaba siendo comisionado ahora a otro lugar, que es Creta. Y también traje un mapa para que sepamos dónde es Creta. Por ahí se ve el mapa, en amarillo se ve lo que es Grecia actual, ¿cierto? Y esa gran isla, usted sabe que Grecia tiene como 5.000 islas, muy bonitas, de hecho, un paraíso para muchos para ir allá. Y al final del mar Egeo, que es todo el mar que está entre Grecia y Turquía, ahí está la famosa isla de Creta, una isla grande, donde también, si usted se recordará de sus conocimientos de historia, de básica, comenzó una gran civilización. ¿No es cierto, Jeremías? Comenzó la civilización minoica, los primeros, antes que los griegos, de hecho. ¿Ya? El cuento del Minotauro, etcétera. Usted se recordará de todas esas cosas. Bueno, el tema, para volver a la Biblia, es que Tito ahora es comisionado en esta carta particular de estar en esa isla.
habían ya varias iglesias, por lo que vamos a ver en esta carta, varias iglesias, y Pablo le está comisionando que ponga a ancianos, presbíteros o a pastores a cargo de esas iglesias que estaban en esa isla, que no era pequeña, es una isla bastante grande. Entonces, ese es un poco el perfil biográfico de Tito, para que entremos un poco a discutir lo que Pablo le está escribiendo. Juan Manuel. Este solo análisis pequeño que estamos haciendo antes de entrar en el texto mismo, podemos hablar mucho y es muy interesante. O sea, primero decir que Tito estuvo en situaciones tan importantes como este concilio, lo presenció, lo vivió de primera fuente. Piensen que no fue, a lo mejor, en ese momento no fue una cosa como un concilio de hoy en día, algo con mucha pompa, para nada. Seguramente fue una reunión en una casa, escondido, pero piensen las personas que estaban en ese concilio. Estaba Pedro el apóstol, estaba Jacobo el hermano de Jesús, estaba el mismo apóstol Pablo. Entonces esa discusión, entre comillas, esa conversación tiene que haber sido tremenda, tremenda. Y llegar en ese momento Tito a entender la riqueza del Evangelio, él siendo griego, lo que tiene que haber sido para él el entender que estos judíos estaban discutiendo cómo era la salvación en sí, y llegar a escuchar de ellos mismos, de los que estuvieron con Jesús, como Pedro, que vivió con él, de Jacobo, su hermano, y llegar a escuchar y a decir que la salvación era por gracia, que él no tenía que hacer nada, que no tenía que circuncidarse, que él era aceptado al igual que ellos, tiene que haber sido tremendo para un griego que está en un corral ajeno, digámoslo así. Y saber que él ya no es un extranjero, como Pablo mismo escribe en otra carta, a los efesios les dice: ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos. Tito después tiene que ir, como Pablo estaba diciendo, a Corinto a poner orden en lo que estaba pasando, poner paño frío en la relación de los corintios con Pablo, a propósito, como lo hemos ido aprendiendo, de maestros que entraron, falsos maestros que entraron a Corintio, y que probablemente también eran de estos mismos judaizantes, de estos mismos que intentaban meter doctrinas obligando a la iglesia a transformarse como en una especie de grupo judío más y quitarles la libertad que el Evangelio les da. Y ahora vemos a Tito comisionado como ya para hacerse cargo de una obra. O sea, vemos este avance, entre comillas, en la vida de Tito. En un avance en servicio, un avance en entrega, no es un avance personal, por así decirlo. Nos vemos a Tito independizándose de Pablo, diciendo: bueno, Pablo, ya ahora me toca a mí ser pastor o ser apóstol, claro, o ya he avanzado en mi ministerio, entonces ahora yo voy a independizarme, voy a trabajar solo. No, vemos que sigue sirviendo, pero primero lo vemos a lo mejor como un acompañante, después ya como con una misión puntual que tenía que ver con llevar una carta y con velar porque se cumpliera lo que Pablo estaba indicando. Pero aquí ya él está a cargo de toda una obra en una isla. Vemos la fidelidad de este hombre, vemos la sujeción, vemos el carácter de siervo, porque de hecho es una de las palabras que usa Pablo. Usa la palabra esclavo, y vemos este concepto en Tito también, de un hombre entregado. Pablo dice, el versículo 1, Pablo, siervo de Dios. Y la palabra siervo, el original es la famosa palabra doulos, que quiere decir esclavo. Pablo se reconoce él como un esclavo de Dios, como alguien que está a tiempo completo para el servicio de la voluntad de Dios. Y Tito en su vida está siguiendo el mismo ejemplo, está siendo un verdadero esclavo, alguien que ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. ¿Y cómo lo demuestra? Primero, a lo mejor siendo un simple oyente o acompañante, luego cumpliendo una tarea, pero ya a esta altura, ya haciéndose cargo de una obra entera en una isla de Creta. Sí, dos consideraciones más antes de pasar a analizar los versículos. Es que ninguno de la generación siguiente de los apóstoles llegó a asumir un cargo de apóstol o de algo similar. Por eso que la tradición que establece la Iglesia Católica con respecto a los papas no tiene ningún asidero histórico. En la historia de los mismos textos no da pie para pensar que hubo un reemplazante de Pedro o un reemplazante de Pablo, sino que fueron colaboradores que legaron las indicaciones que Pablo ordenó y Pedro ordenaron, pero para estar a cargo de las congregaciones, como un anciano, como aquí se menciona la palabra que ponga ancianos en cada ciudad.
que es el mismo concepto de episcopos y, ya lo habíamos visto, obispos, Pastor, episcopos, presbíteros, presbítero. que es supervisor o estar a cargo de una congregación. Por lo tanto, no hubo, después que se acabaron los apóstoles, nadie que asumiera o tomara un rol como apóstol, sino que los apóstoles murieron cuando murió el último apóstol, que fue Juan. Así es. Y ellos quedaron a cargo de seguir enseñando las mismas enseñanzas apostólicas, ¿no es cierto? Pero con cargo de ancianos, obispos, presbíteros o episcopos, que es más o menos el mismo concepto. Así que esa salvedad para entender por qué se le está legando esa idea en esta parte de la carta. Pero vamos a analizar, como lo hacemos usualmente, versículo a versículo, avanzando acerca de cómo es este saludo, porque los primeros 4 versículos es un saludo protocolar bastante extenso. Pablo siempre saluda y dice quién es el que hace la carta y dice, ¿no es cierto?, a quién se la manda. Pero acá toma hartas palabras para dar el saludo protocolar, y de hecho es uno de los inicios de carta más largos, junto con Romanos y junto con Gálatas. Ocupan más palabras para saludar. Pero es interesante porque hay mucha enseñanza, incluso está en el saludo. Dice, obviamente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ya Juan Manuel lo dijo, es el cargo que para muchos hoy día les gustaría hacer eso mismo, ser un apóstol, pero que no, en ese tiempo no significaba beneficio, sino significaba sufrimiento. Entendían ellos que ser apóstol de Jesucristo significaba servir a Dios o ser un esclavo de Dios. De manera que no es luces, sino que todo lo contrario, era hacer alfombra para que todos pasaran por arriba de ellos y servir y llevar este evangelio, esta nueva noticia, la novedad de que Cristo había muerto y resucitado a todo el mundo. Y después dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esa frase, como decíamos, en esta traducción, que es la Reina Valera, suena un poco rara y suena como que por los escogidos de Dios, entonces él estaba en ese cargo, que Pablo estaba siendo siervo de Dios y apóstol conforme, ¿no es cierto?, a la fe de los escogidos, como que la fe de los escogidos pudiese haber puesto a Pablo en ese cargo. Pero vamos a leerlo de otra traducción y ahí se va a entender mucho más claro qué es la que está Pablo explicando. Lo voy a leer de esta Biblia que tenemos a disposición. Paso la aviso de nuevo. Falta una modelo aquí que nos publicite, que es bien buena esta versión, es más clara. Dice así, la misma parte. Dice, te saludo, estimado Tito, te saludo yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado, esta es la parte que la traduce mejor, fui enviado para que el pueblo de Dios fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en él y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. Mire que se entiende más claro. Lo que está diciendo entonces es que fue enviado, este título que suena lindo, pero que era servicio de apóstol y de siervo, era para qué, tenía una finalidad, era para que lo que Dios había escogido, a las personas que Dios ha escogido desde, como sabemos, antes de la fundación del mundo, vengan a tener fe en quién, en Pablo, en Tito, no, en Cristo. Y para que conozcan la verdad. Miren la preocupación grande del apóstol. No le interesa mucho lucirse él, sino que la gente conozca a Dios. Y creo que ese es un sello de los verdaderos ministros o servidores de Dios, que no están poniéndose ellos como algo importante, sino que conozcan a Dios y conozcan la verdad para que puedan vivir y servir como Dios desea. Y eso es exactamente lo mismo que estamos tratando de hacer al hacer estas clases, al hacer las clases los jueves y los domingos. A nosotros no nos interesa que aquí se llene. Bueno, ojalá más gente viniera. Sería ideal. Por pandemia ahora estamos limitados en el aforo y usamos estos medios digitales. Pero nos interesa que la gente se llene del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda servir a Dios viviendo correctamente, como Él lo demanda. Por eso habla de que es según la piedad. Según la piedad significa todos los asuntos santos y todos los asuntos de sumisión a la Escritura o sumisión a Dios.
Ese es el objetivo de Pablo como apóstol y de encomendar esta misión a Tito. Y es la misma indicación que nosotros seguimos observando y tratando de hacer para que mucha gente conozca la verdad. Hoy día hay una crisis acerca de la verdad, podemos hablar mucho de eso, pero la verdad es que la gente tiene unas ideas con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto a lo que hay después de la muerte, con respecto a su propósito en la tierra, que puede dar para todo. La gente no sabe para dónde va su vida, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué es lo importante en la vida. No tiene propósito, no tiene futuro, no tiene esperanza. Y realmente el mensaje que responde a todas esas preguntas es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y ha sido legada primero a estos hombres, Pablo y Tito, pero también hoy día a nosotros y a todo el que quiera escuchar la voz de la Biblia, no la voz de un personaje en particular. Sí, con respecto a esto que estás diciendo de la importancia de entender bien el concepto del Evangelio, de la verdad, quisiera explicar algo y detenerme un poco nuevamente en la palabra siervo, que es el original, es la palabra esclavo. Se tradujo después como siervo hace unos siglos, par de siglos atrás, porque el concepto de esclavitud que nosotros tenemos en este tiempo es un concepto bastante fuerte, que de alguna forma, hasta cierto punto, no es el mismo concepto de esclavitud que se daba en el tiempo de Pablo. Y por eso quiero detenerme para explicar, porque entendiendo esto nos va a permitir entender mejor lo que Pablo estaba queriendo decir. En el tiempo que Pablo escribe, la esclavitud era cerca, o en el Imperio Romano al menos, en el territorio que estaba bajo el Imperio Romano, cerca de 1/3 de la población era esclava. Imagínense eso, que 1/3 de la población sean esclavos. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no se rebelan, compañeros, y se acabó la esclavitud? Porque la esclavitud no era como las películas que nosotros nos imaginamos, donde están esos negritos encadenados y que a todos los maltratan. Si bien podría darse en ciertas situaciones, usted tenía esclavos que eran desde personas que trabajaban en el campo todo el día, y que todo lo que recibían era un plato de comida, hasta médicos que eran esclavos. O sea, la esclavitud era en realidad que la vida de la persona no le pertenecía a sí misma, sino que le pertenecía a otro ser humano, pero ese ser humano a veces mandaba educar a sus esclavos para su propio beneficio. Si tenía suficiente dinero, o los mandaba a prepararse de tal manera que sirvieran dentro de la casa. Y a veces habían esclavos que caminaban en la calle y usted no podía distinguirlos si eran esclavos o si eran personas libres. Ese era el mundo en el cual Pablo escribe un poco. ¿Se entiende? Pero, ¿qué cosas sí eran propias de esa esclavitud que siguieron siendo propias de la esclavitud en todo momento? Es que el esclavo dependía, para comer y para vivir, dependía de su amo. O sea, que si su amo le daba comida, él comía. Si su amo le daba abrigo, él tenía abrigo, tenía techo. El esclavo en el tiempo de los romanos, el tiempo que escribe Pablo, tenía que preocuparse de una sola cosa. Y este es el punto que quiero que quede bien claro. Tenía que preocuparse únicamente de agradar a su amo. Su amo se preocupaba de traerle alimento, de sostenerlo, de darle techo, de darle, por así decirlo, sustento en una vida. Pero una cosa tenía que hacer el esclavo: agradar a su amo en todo. Lleve este concepto ahora al Evangelio. Cuando Pablo dice, yo soy siervo de Dios. Ahora, su amo es un amo que por supuesto se preocupa de que tenga alimento, de que tenga sustento, en todo sentido. En sentido tanto espiritual como material. Pero Pablo lo único que está buscando como esclavo de Dios es agradar a su Señor. Entonces él escribe y él dice esto para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir nosotros, buscando agradar también a nuestro Señor, entendiendo que nuestra vida ya no es nuestra, sino que es de Él, es del Señor. Que ya no tenemos que preocuparnos por sustento, por abrigo, como la Biblia lo dice, como Jesús lo dice. Acuérdense de las aves, ¿cierto?, que no hilan y trabajan y Dios les da su sustento. Dice, acuérdense que ni un cabello de su cabeza se cae. Se me está cayendo atrás. Es otro tema. Sin que Dios lo sepa, que el Señor los detenga. Pero no debemos preocuparnos de nada más que, como un esclavo, más que de qué, de agradar a nuestro Señor. Y Pablo quiere que nosotros entendamos cómo debemos agradar, qué es lo que agrada a Dios,
¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y por esta razón escribe, y le escribe a Tito, para que él también sepa qué es lo que agrada a Dios dentro de la iglesia. No le está diciendo que él tiene que hacer cosas para ganarse su salvación, para ganarse su sustento. Nuestro sustento eterno ya está pagado. Nosotros no tenemos que ganarnos la vida. La vida fue comprada por Jesucristo. Fuimos comprados por el Señor. Pero lo que tenemos que hacer ahora que tenemos vida es agradar a nuestro Señor. Y esta carta fue escrita con ese propósito para que nosotros podamos vivir vidas, así como la de Timoteo también, vidas que agraden a nuestro Señor. Eso. Bien, bueno, justamente el tema que Pablo le está escribiendo a Tito es eso, darle a entender su propósito más inmediato para Tito, de seguir la misma línea que Pablo estaba haciendo, de servicio o de esclavitud en el sentido positivo, de entregar fundamentos de la verdad, la palabra, la destaca como la verdad, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad, que según la piedad, para que los escogidos de Dios, por medio de la fe, obtengan esta herramienta o estos principios, estos conceptos, de manera que puedan crecer. Y el versículo 2 es una continuación de la misma idea, porque aparece la idea de la vida eterna. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Vamos a ir viendo a qué se refiere. Pablo está diciendo que su misión, como dijimos, en su apostolado, y también la de Tito a la vez, porque lo está incluyendo en esto, es servir a los demás, a los escogidos por Dios de la fe, por el conocimiento de la verdad. Y pone ahí que hay una esperanza en esta enseñanza que ellos están dando, este cuerpo de verdad o de instrucciones, tiene una esperanza. Y este es un concepto, el tema de la vida eterna, que es muy distintivo y muy necesario recordarnos para poder saber que el cristianismo es tal vez el que más habla de la vida después de esta vida. Todas las religiones, a veces en lo superficial, algunos piensan que se parecen, pero en realidad cuando uno explora bien cada una de las religiones que hay en el mundo, la verdad es que hay profundas diferencias entre todas las religiones. Y en particular el cristianismo es único porque es la única cuerpo de creencia, llamémoslo así, no religión, que enseña que hay una esperanza clara, segura, que le llama la vida eterna, que Jesús fue el que más habló de eso. ¿Y a qué se refiere la esperanza de la vida eterna? A justamente eso, que después de esta vida hay otra vida, que después de esta vida todo lo que hagamos, todo lo que podamos esforzarnos, en este caso por Dios, va a ser evaluado y que vamos a estar en un paraíso, o bien si no rechazamos esta verdad, la verdad del Evangelio, obviamente seguiremos nuestro camino de condenación. Ese es el mensaje de la Biblia. Nos habla de una vida después de esta vida y nos habla de un cielo, ¿no es cierto?, que no es para todos, es para aquellos que creen, aquellos que reconocen esta verdad y aquellos que viven de acuerdo a esa verdad, y nos habla de un infierno, que esa es la parte que a nadie quiere escuchar. Y hace poco salió una película, quiero contextualizar, Soul, que está muy famosa por Disney. Algunos la han visto, a lo mejor otros no, pero que toca un poco el tema después de esta vida. Y así como esa película, que no voy a entrar en detalle, que me parece, ni una crítica de cine de eso, hay muchas ideas circulando acerca de qué es lo que pasa después de la muerte. Pero el cristianismo, a diferencia de las otras religiones que pueden pensar en la reencarnación, por ejemplo en el hinduismo, o en otros estilos de vida después de esta vida, ¿no es cierto?, demostró en la resurrección de Cristo, como un hecho histórico, que eso era real, que eso era seguro. Y por eso que todas las veces que hablemos de vida eterna y de justamente de una esperanza en eso, es porque esa esperanza no es vacía, no es una creencia. No es igual que el hinduismo, que cree que hay una reencarnación, por ejemplo. Pero ¿dónde está la seguridad de eso? ¿Dónde hay una evidencia de que eso exista? No la hay. No lo hay, más que en la imaginación o en la creencia de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el cristianismo sabemos que una persona murió, resucitó y demostró que se podía volver de la muerte. Que la muerte para nosotros ahora es un obstáculo, o antes de creer en Dios era un obstáculo, pero ahora ya no. Porque sabemos que aquel que prometió, aquel que no miente, la misma persona que está señalada aquí, el Dios que no miente,
No solamente nos dijo que había una vida eterna, sino que demostró que había una vida eterna al morir y resucitar, al ganarle a la muerte, a la barrera física más importante que tiene todo ser humano. De manera que cuando nos habla Pablo con esta seguridad de que su ministerio, su servicio es enseñar a los de la fe, es enseñar no solamente que hay una verdad, que tienen que vivir según esa verdad, sino que hay una esperanza de vida eterna. Eso es algo tremendo, porque no toda la gente piensa así, no todas las religiones creen eso. Y el cristianismo nos puede dar seguridad más que cualquier otro sistema de pensamiento, ideología o creencia de que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque una persona en un momento de la historia murió y resucitó y nadie más ha vuelto a hacer lo mismo. De manera que por esa razón el cristianismo es diferente y por esa razón Pablo y todos los apóstoles de tiempo en tiempo nos están recordando esa verdad. Y en este saludo tan protocolar, ¿no es cierto?, le está diciendo a Tito, por todas estas razones en el fondo, porque hay una esperanza de la vida eterna, entonces, y porque Dios lo prometió que no miente, y eso está prometido desde el principio del tiempo, tú tienes que seguir haciendo la obra, la misma obra que estoy haciendo yo, la tienes que proseguir en Creta y tienes que ajustar ahí algunas cosas. Por tanto, el creer en la esperanza de la vida eterna es algo del cristianismo que nadie más puede, ninguna otra creencia o religión la va a poder sostener, porque ellos no tienen cómo asegurarle que hay estas cosas que hablábamos de la reencarnación, o el cielo según los musulmanes tampoco es como el cielo que promete Dios en la Biblia, es diferente, son religiones diferentes, aunque en la superficie podrían parecer iguales. Sí. Algo más Jesucristo acerca de mismo este dijo, Jesús dijo, ninguno conoce al Padre y ninguno sabe lo que hay en el cielo sino el que descendió del cielo, dijo Jesús. Y Él es el que descendió del cielo, Él es el que vino desde el cielo. En el fondo dejó a todos como mentirosos. Cualquiera puede lugurar, pensar, imaginarse, dibujar cómo puede ser el cielo. Pero Jesucristo dice, yo vengo del Padre, yo vengo de ahí, yo vengo del cielo. Él es el que nos puede dar testimonio. Y de la vida y la muerte, porque Él murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que nosotros creemos y predicamos. Continúo con el versículo 3, que es la misma, es cerrando la idea para que no se nos vaya todo este concepto que es largo, este discurso inicial de saludo. Pero dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando del tiempo, que a su debido tiempo. Creo que esto lo tocamos un poco en las clases, para los que escucharon la clase inicial. Hablamos que la Biblia, que es un libro singular, único, que tomó más de 1100 años en ser construido, es la revelación de Dios, es, ¿no es cierto?, la forma que Dios tiene de presentarse al mundo. Y esa revelación, ¿no es cierto?, en todo ese tiempo que se fue escribiendo, fue progresiva. Eso fue uno de los conceptos que hablamos el jueves, para los que vinieron el jueves, los que nos vieron por Facebook el jueves. Es decir, fue poco a poco Dios mostrando la idea que Él tenía con el ser humano. No lo hizo de un momento a otro, no fue tan claro ni evidente en el Antiguo Testamento, pero cuando viene Jesucristo, que es la personificación de Dios y la manifestación más clara de Dios en la tierra, entonces se abren todos los posibles misterios, las posibles dudas con respecto a qué es lo que quiere Dios con nosotros. Y Él nos deja claro, y ahí volvemos al tema de una vida eterna, nos habla de un arrepentimiento, de creer en Él, de una fe en Él, y aquí nos relacionamos con este versículo al decir que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Es decir, todos esos conceptos que Dios siempre tuvo en mente, porque nos dice en el versículo anterior que esto fue antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos, o antes que todo, ¿no es cierto?, esta humanidad apareciera a existencia. Antes Dios ya sabía que iba a haber hombres como nosotros, que íbamos a vivir en todos los tiempos, etc. Dios tenía dibujado el plan completo, mundial, universal. Pero tuvo que llegar un tiempo hasta que esta idea se concretó, hasta que Cristo vino, y a partir de Él se empezó a predicar ese mensaje. A su debido tiempo manifestó su palabra, su evangelio, su mensaje, y lo empezó a distribuir a todos los hombres. Por eso que
Pablo cierra este discurso hablando de la fe de los escogidos, de una esperanza de vida eterna, de una promesa que hizo antes de los siglos, y lo relaciona con un tiempo específico, que es el tiempo desde que él estaba predicando, que llega hasta nosotros y va a seguir hasta que Cristo vuelva. Todo ese tiempo, todos estos 2000 años de iglesia, entonces se está manifestando la palabra, ¿no es cierto?, el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de que Cristo murió y resucitó a todos los hombres. Eso es lo que dice Pablo al final. Le fue encomendado por mandato de Dios ese mensaje. Y el mensaje de Pablo, el mensaje de Tito y el mensaje del cristianismo en general es el gran mensaje del mundo, es el mensaje más importante del mundo, más que cualquier noticia, más que cualquier otra idea que circule por el mundo. Este es el mensaje que va a cambiar a las personas y va a salvarlas y las va a llevar a la vida eterna. Entonces Pablo, lo que quiero cerrar es que Pablo tenía muy claro la importancia que él tenía de predicar la palabra. Una importancia que él sabía que iba a cambiar el destino de las personas, que iba a cambiar el destino del mundo. Y él lo tenía tan claro que se esforzó, hizo y pasó muchos sufrimientos para dar a entender y dar a conocer este mensaje. Y está empujando a Tito a hacer lo mismo. Le está ordenando, ¿no es cierto?, que comulgue con él, que esté justamente en el mismo sentir para que logre, entre más personas, llevar este gran mensaje al mundo. Un mensaje que trae esperanza, que nos habla de la vida eterna, un mensaje que nos da fe, que nos da aliento, que nos habla del Salvador, que nos relaciona con Dios y que cambia a todo ser humano que lo escucha. Eso es lo que la Biblia enseña, ese es el mensaje más importante que debemos escuchar. Y bueno, si somos pocos en este momento, esperamos que muchos más lo conozcan, porque no hay otro mensaje como este, no hay otra idea que debería circular en el mundo que esta. Pero hoy día está eclipsado por otras noticias. Es más importante, ¿no es cierto?, que un futbolista, ¿no es cierto?, se fue a otro equipo, que alguien metió un gol, que hubo un clásico, que hubo un temblor. Esas son las noticias que circulan. Eso es lo importante para la sociedad. Y no el mensaje del Evangelio. Y somos privilegiados porque estamos tomando un tiempo, y los que nos ven tomando el tiempo de escuchar, porque este es el mensaje que cambia la vida de las personas individualmente, y que si todos escucháramos y todos hiciéramos caso, cambiaría obviamente toda la humanidad. Ese es el mensaje de Pablo, el mensaje de Tito y el mensaje que seguimos replicando nosotros en esta iglesia. Sí, en este versículo 3 hay hartos conceptos súper importantes que están ultra resumidos, como suele suceder en las cartas de Pablo, que en pocas palabras condensa temas muy profundos. Dice, a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Quién es el que manifestó? ¿Quién es el que gesta esto? Es Dios. Y termina diciendo ese versículo, Dios nuestro Salvador. Nosotros creemos y proclamamos y enseñamos que la salvación es del Señor. O sea, es una obra de Dios, es algo que nace en su corazón, es algo que Él prepara, que a su tiempo lo manifiesta y Él lo concreta, lo lleva a ejecución. Eso podemos decirlo en la humanidad y también en nuestra historia personal. La salvación personal, la salvación de cada uno no es una obra nuestra, sino es una obra de Dios. El hecho de que nosotros creamos en Dios es porque Dios vino a salvarnos, no porque nosotros fuimos a buscarlo a Él, sino porque antes que nosotros le buscáramos, Él había traído su palabra que llegara hasta nosotros. Eso es lo que está diciendo. A su debido tiempo, ¿qué cosa manifestó? Su palabra. Nosotros no hemos sido salvos o no hemos alcanzado esta salvación y este perdón de Dios por alguna meditación propia, algún estado de iluminación personal, por algún esfuerzo personal, sino porque llegó hasta nosotros su palabra. ¿Y quién trajo su palabra a nosotros? Cristo. O sea, fue Dios mismo quien quiso que su palabra llegara hasta nosotros. Ha sido Dios el que programó las cosas, preparó las cosas de tal manera que su palabra llegara a nuestro corazón. Y lo sigue haciendo su obra, sigue hablándonos, sigue predicándonos. Porque por su palabra es que vamos siendo transformados. Jesús dijo en la oración por sus discípulos antes de ser entregado, dice, Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Él pide al Padre que la palabra de Dios more, habite en ellos, porque es eso lo que transforma, es eso lo que da vida.
Y Dios quiso a su debido tiempo manifestar su palabra. ¿Y cómo lo hace? Dice, por medio de la predicación. Aquí no dice por medio de la revelación en sueños, por medio de la aparición de ángeles, que a veces la iglesia tiende a ser muy dada a ese tipo de manifestaciones que son más bien sensoriales, que son más bien de emoción. Es cierto que es emocionante y podría ser muy llamativo ver un ángel parado aquí, ¿cierto? Pero aquí la Biblia no dice mediante manifestaciones sobrenaturales, sino por medio de la predicación. Es eso lo que Dios quiere. Y partimos diciendo que esto nos traía el mensaje de aquello que Dios le agrada. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que nosotros escuchemos la predicación, que nosotros recibamos la predicación y que nosotros prediquemos. Porque es por medio de la predicación que los corazones son transformados, es por medio de la exposición de la palabra de Dios. En la clase del jueves se habló acerca de hombres que tradujeron la Biblia a costa de sus propias vidas. Hombres que llevaron la Biblia de un lenguaje que no se entendía a un lenguaje que se entendía. Y fue Dios finalmente el que a su tiempo permitió que eso sucediera. Ocurrieron incluso situaciones políticas, bueno, no voy a entrar en detalles, Pablo lo explicó y el que quiera saber esos detalles puede verlo en YouTube, aprovecho de dar el aviso. Está la muy buena clase de Pablo respecto a la historia de la iglesia y habla que también hubieron situaciones políticas, pero todo eso Dios estaba detrás en cierta manera para que la palabra de Dios fuera manifestada. Así en lo macro como en lo micro podemos decirlo. Cuando en su vida, si es que por algún dolor, alguna tristeza sucedió, pero llegó la palabra de Dios a su vida, es Dios orquestando, moviéndose para manifestarse en el tiempo de Dios, de diferentes maneras, pero en su tiempo manifestar su palabra, porque Él es el salvador de nuestras almas. Él es el que nos salva de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia rebelión, de nuestro propio, de nuestra propia rebelión contra Dios. Sigamos, porque nos queda poco tiempo. Sí, para ir avanzando. Pero es claro que el mensaje, que en este saludo protocolar pequeño, está condensando mucha información y creo que después en su casa también lo vuelva a leer o a comprender palabra por palabra, concepto tras concepto, porque en poco tiempo no nos da para profundizar demasiado. Pero pasemos al versículo 4, donde está el remitente de esta carta. Dice, a Tito. Y aquí está mencionado claramente el personaje a quien le está enviando. Le dice verdadero hijo. Es decir, era un hombre realmente que era considerado por el apóstol Pablo como un hijo, como alguien cercano, alguien que estuvo con él probablemente, como ya veíamos, muchos años y se le encomendaron muchas misiones. Eso lo sabemos por las otras cartas que ya comentamos en la introducción. Por lo tanto, Tito probablemente era uno de los hombres de confianza del apóstol y por eso le va a dar una gran responsabilidad, que la vamos a leer en el 5, pero mire cómo termina el versículo 4, le dice gracia, misericordia y paz. Siempre Pablo usa mucho gracia y paz, o gracia, misericordia y paz, porque son elementos que tenemos que reconocer que son los vehículos que Dios usa para nuestro servicio o para el trabajo, en este caso, que iba a ser Tito. Le habla de la gracia, que es el regalo de Dios, el que esté él, Pablo y Tito predicando y sirviendo, era el regalo de Dios para ellos. Habla de paz, porque obviamente es un trabajo que muchas veces le iba a traer cierta ingratitud, y de hecho él se lo estaba mandando a una isla a hacer un trabajo no fácil. Y lo envía con gracia, la misericordia de Dios también, como elemento similar a la gracia, y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo para trabajar en la obra. Siempre que nosotros a veces pedimos oración unos por otros, debiésemos orar por eso, por tener esos dos elementos al menos. La gracia de Dios en nuestra vida, siempre recordarnos la razón por qué estamos aquí, que fue un regalo que sencillamente no lo merecíamos. De eso se trata el Evangelio, esa es la historia de Dios, de un regalo a hombres que han sido malos con Él, que hemos rechazado muchas veces a Dios en nuestra vida, y recordarnos que tenemos la gracia de Dios, el perdón de Dios no merecido, ¿no es cierto?, debe alentarnos para cualquier solicitud de servicio. Y paz, porque obviamente la paz cuesta mucho conseguirla en esta tierra, porque hay muchas cosas difíciles que afrontar. La vida misma no es un color de rosa, un camino color de rosa, pero sin gracia y sin paz probablemente no vamos a poder servir a Dios de manera correcta. Así que siempre recuerde
orar por sus hermanos, por gracia, por paz, cosas que Pablo siempre repite en sus saludos. Y vamos al 5 antes que se nos pase la hora. ¿Cuál es la razón de por qué le está escribiendo esta carta? Ahí está la razón. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y en eso se parece mucho, como decíamos, a las cartas que son posteriores a esta, cronológicamente, las cartas a Timoteo, primera y segunda carta. Sabemos que la segunda carta de Timoteo es la última, probablemente, que Pablo escribió antes de morir, o muy cercano a la fecha de su ejecución, porque él lo decapitaron. Por lo tanto, esta es una carta probablemente previa, con un tiempo mayor a las anteriores. Y la razón es para que vaya a Creta. No sabemos muy bien qué pasó en Creta, cómo llegó el Evangelio ahí, porque efectivamente en los viajes misioneros, si usted revisa la historia de Pablo, en los viajes misioneros nunca mencionan que ellos hayan detenido o hayan pasado por la isla de Creta. Sí aparece en el primer viaje misionero la isla de Chipre, que no es la misma. No voy a entrar en el plano para explicarle dónde está una de la otra, pero no es la misma isla. Pero la isla de Chipre, ahí estuvo Pablo con Bernabé. Pero la isla de Creta nadie sabe cómo es mandado ahí, y ya al parecer ya habían iglesias o lugares donde ya se conocía el Evangelio, porque le dice que tienes que establecer ancianos en cada ciudad. Entonces también es una isla grande, no es una sola ciudad toda la isla, sino que hay varias ciudades importantes a las cuales él iba a recorrer y tenía que ir poniendo o estableciendo ancianos o obispos o encargados para esas ciudades, para la iglesia de esas ciudades. Por lo tanto, la indicación es clara, tienes que corregir lo deficiente, y aquí seguimos insistiendo que desde el principio, desde que partió el cristianismo, siempre hubo dificultades de entenderlo, y siempre han habido en estos 2000 años desviaciones de la ortodoxia. ¿Qué significa eso? De la correcta entendimiento o de la sana doctrina, siempre hay algunas personas que entienden otra cosa, que esto no era así, que no era así, pero gracias a Dios siempre también han habido personas como Tito que han estado corrigiendo lo deficiente, que han estado llamando la atención. ¿Por qué? Porque tenemos una norma de fe y conducta, que es la Biblia, que nos ayuda, y estas mismas cartas nos van a ayudar a entender lo correcto de lo incorrecto, de lo deficiente versus lo que debe ser. De manera que estos legados de cartas nos van a servir como guía para poder conocer lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y esa era la misión de Tito en forma particular, ir a Creta y seguir la misma línea del apóstol, que lo conocía, que era su hijo, ¿no es cierto? Y además poner ancianos. La principal misión era instalar a personas que se encargaran del rebaño, de las ovejas, como se le dice, y Tito tenía toda la gracia de Dios con él, la paz de Dios para ir a hacer esta misión. ¿Algo más para agregar? No, que el Señor haga lo mismo en nuestras vidas, pedirle eso, que sea el Espíritu Santo corrigiendo lo deficiente en nuestro propio corazón, y que se establezca su autoridad en nuestra vida, la autoridad de su palabra, la autoridad de Jesucristo, y podamos de esa manera vivir una vida agradable a nuestro Señor y para su gloria, como también la misma Biblia lo dice. Eso. Bueno, hay harta información que hoy día no podemos profundizar del todo como hubiésemos querido, pero esta carta y este inicio de carta con esta salutación, que es muy interesante porque mezcla hartos elementos de doctrina, la invito a que la revise, a que la profundice, que entienda y nuevamente insisto, que el cristianismo, que la verdad que ellos, ¿no es cierto?, publicaron, defendieron, dieron sus vidas, trabajaron por ella, ha llegado a nuestros días, a 2000 años después. Eso es algo increíble. De hecho, el cristianismo es también, por otro lado, por la historia, el sistema de creencias que ha sido más sostenido durante la historia de la humanidad. Todas las otras religiones comenzaron muy posterior. Si quiere compararse, los musulmanes aparecen después del año 600 de Cristo, por ahí, con Mahoma, y hay unas luchas religiosas y políticas al advenimiento del islamismo.
Y así, el hinduismo también es antiguo, pero nunca ha habido un cuerpo de creencias claro como ha sido la Biblia, el cristianismo con una Biblia, escritos que se han conservado también y que nos permiten entender a través de, especialmente la venida de Cristo, cuál es la idea de Dios con el hombre. Por lo tanto, ahí están en estos versículos esa idea de esperanza de vida eterna, esa idea de fe y de conocimiento de la verdad, y esa es la razón por la cual estos hombres sirvieron a Dios, se sintieron esclavos de Dios para lograr difundir esto de boca en boca, sin medios de comunicación, sin medios masivos de publicidad ni de escritura, y lo fueron haciendo de la mejor manera. Y algunos de sus cartas han quedado para nosotros, para hoy día afirmarnos en lo que ellos recibieron comisionados del mismo Cristo. Así que revise estos versículos y vamos a ir viendo qué más nos enseña esta carta, que fue particular a un hombre, pero que nos enseña del trabajo que se estaba haciendo en ese lugar, en Creta, lo que tuvo que hacer Tito ahí, a qué se enfrentó, y también nos va a hablar de algunos temas de doctrina, de enseñanza de la salvación. Nuevamente toca esos temas finalmente en el último capítulo. Así los seguimos invitando para el próximo martes, continuar este estudio, que al igual que las cartas de Timoteo, esperamos sea muy interesante para todos. Bien, vamos a terminar, vamos a cortar la transmisión y nos vamos a quedar aquí con las preguntas y comentarios. Vamos a orar para cerrar esta transmisión. Y los que están aquí, por eso invitamos siempre a que pueda venir, vamos a disfrutar de una media hora más de charla y conversa y aclaración de dudas. Oremos. Señor, te agradecemos este tiempo, esta hora que hemos tenido de explicar y aprender de tu palabra. Guíanos, Señor. Agradecemos, Señor, este tiempo invertido, porque no es para nada un desperdicio, al contrario, es algo que necesitamos, es el mensaje más importante del mundo que venimos a analizar, que venimos a recordarnos a nosotros mismos, y queremos aprenderlo porque hay mucho que hacer todavía. Hay gente que en su vida no tiene ninguna idea de lo que hay después de esta vida, de lo que eres tú, lo que has hecho por nosotros, el regalo de la salvación tan grande, y que necesita escuchar estas palabras, necesita escuchar tu verdad, y queremos ser fieles, al igual que lo fue Pablo y lo fue Tito en este caso, de transmitir estas verdades. Ayúdanos y guíanos, porque esta es la labor más importante y necesaria en estos días. Gracias por poder compartirla con nuestros hermanos y aquellos que nos ven en Facebook. También te pedimos que puedas iluminar esta palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los esperamos el jueves en la transmisión a las 7:30 de la escuela bíblica que estamos teniendo los días jueves.